A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. When the court En officer aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles a presencia del consejo y el sumo sacerdote les interrogó. we gave you strict orders, ¿No les habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? yet you have En filled cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. and the apostles. Pedro y los apóstoles replicaron: We must obey God, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. the God of our ancestors. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. God exalted him La diestra de Dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador, to grant Israel. para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. We are witnesses of Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. When they heard this, Esta respuesta los exasperó to put them y decidieron acabar con ellos. Verbum Domini. The Lord hears the cry of the Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Lord at all times. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Taste and see, Gusten y vean qué bueno es el Señor. blessed the man Dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. who confounds the El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. the just Cuando uno grita, el Señor lo escucha and from y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. is close to El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. many are the troubles. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Alleluia, alleluia, alleluia. Porque me has visto, Tomás, ¿has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. The one who comes from El que viene de lo alto está por encima de todos. of the earth El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. but the one who comes from El que viene del cielo está por encima de todos. testifies to what he De lo has que ha seen and visto heard. y ha oído, No one accepts da testimonio y nadie acepta su Whoever testimonio. does accept his El que acepta testimony, su testimonio certifica la veracidad de Dios. for the one whom God El que es de Dios speaks the word envió, habla las palabras de Dios porque no da el testimonio con medida. the Father loves El the Padre ama al Hijo Son and has given y everything. todo lo ha puesto en su mano. Whoever believes El in que the cree en el Hijo Son has eternal life. posee la vida eterna. But whoever El disobeys que no the cree al Hijo Son will not see no life, verá la vida, the wrath of God. sino que la ira de Dios pesa sobre él. Verbum Domini.
Today's gospel En el is Evangelio del día de hoy interesting on a number of levels. es interesante en ciertos niveles. Primeramente, No longer no se trata ya de parte del discurso entre nuestro Señor y Nicodemo. we didn't get today is that Lo que no obtuvimos hoy es que inmediatamente antes de esta sección del Evangelio it mentions that Jesus menciona que Jesús, nuestro Señor, había ido a Jordania were baptized. y sus discípulos habían sido bautizados. John the Baptist Los discípulos de San Juan Bautista to the Baptist. entonces van al bautismo y le dicen, Everybody is going over todo aquel que va the one whom a donde Él, a quien tú John gives his famous tuviste como testigo, y Juan dice su famosa línea de quién es mayor, bridegroom or the bridegroom's friend. el novio o el amigo del novio. El novio And he's the light, I'm just a lamp. es aquel So that que da la luz, y yo soy solo strongly and very la lámpara. Juan muy fuertemente reconoce superiority su propia inferioridad en relación con Cristo y que Cristo debe but then encargarse. Entonces, begins. este evangelio comienza Scholars argue about diciendo lo que los académicos discuten es quién está hablando. try to say that it's our Algunos tratan de decir que es nuestro Señor, pero San Juan no nos da indicación alguna de que Cristo ha comenzado a hablar. sounds a lot like the words Suena como las palabras que nuestro Señor utilizaba en el discurso con Nicodemo. Sin embargo, no indica que nuestro Señor estaba respondiendo de manera alguna. sound like Fíjense que suena como San Juan Bautista. line Hay una parte en que suena como San Juan Bautista donde dice que en el comienzo aquel que viene, because that was one of a causa de que esa fue una de las frases que San Juan Bautista utiliza para el Mesías, no solamente aquí, sino también Mateo capítulo 11 y los paralelos en San Lucas, the quotation from como cita prophet Malachi. tomada del profeta Malaquita capítulo 13, donde el Mesías es aquel que habrá de venir, Who comes. o aquel que viene. Papá. And that this Entonces, sounds like John the Baptist, but the rest of it doesn't. suena como San Juan Bautista, pero el resto no, Such a strong porque es statement. una declaración tan fuerte y clara acerca de quién es Cristo y está basada tanto en lo que Cristo había revelado a Nicodemo Therefore, I que, por lo tanto, yo who think that this estoy de parte de aquellos académicos que dicen que es San Juan Evangelista dándonos un resumen de lo que ha estado sucediendo antes, just like he did at the beginning. al igual que lo hizo al comienzo del capítulo 1. El capítulo 1, el prólogo al Evangelio, está escrito por el evangelista para resumir He summed todo el Evangelio. Ahora él resume teaching esta primera enseñanza por parte de Cristo together for us to reflect on. y la junta para nosotros Important thing. reflexionar sobre ella, y eso es lo importante. Reflexionar sobre lo que se está diciendo aquí, eso es lo importante. The one who comes from Aquel que viene de arriba está por encima de todos. Lo que es de la tierra, el que es de la tierra habla de cosas de la tierra, no utiliza la palabra mundial o terrenal, usually when Saint sino cuando San Juan word world tiene la palabra mundo, se refiere a aquel mundo corrupto del mundo, a veces al universo, pero por lo general se refiere al aspecto corrupto de la cultura. Al decir aquí que este contraste entre aquel que es del cielo y aquel que es de la tierra es un contraste entre Cristo, is God incarnate que es de Dios encarnado, la palabra que se convirtió en carne, versus those of earth y aquellos de la tierra que sencillamente están limitados porque somos are little seres humanos, que todos tenemos nuestras pequeñas perspectivas y que tenemos nuestra capacidad para ver una cosa a la vez, un poquito de esto, un poquito de aquello, pero no tenemos la visión general porque estamos en la tierra. Es difícil cuando está uno en un avión ver perspective of the earth. la perspectiva de la tierra. And only when you are traveling to Únicamente cuando uno esté viajando a la luna, uno puede ver la totalidad de la tierra. who live here Nosotros, los que vivimos aquí en la tierra,
solo podemos ver parte de ella y es esa limitación que se está señalando aquí. El que viene del cielo, sin embargo, está por encima de todos. Él testifica en cuanto a lo que he visto y oído. Y esto es un elemento muy importante porque Cristo testifica no tan solo acerca de lo que Él ve y escucha en la tierra, como hacemos nosotros testificamos de lo poco que sabemos, según la experiencia que hayamos tenido sobre la tierra. Cristo testifica no tan solo acerca de lo que Él sabe por su existencia terrenal, sino lo que Él sabe de su existencia general. También Él ha venido del Padre y el Padre ha dado todo a Él, como dirá en el mismo Evangelio más tarde, en el capítulo 16. Por lo tanto, Cristo nos da a nosotros esa perspectiva de saberlo todo. Él es la palabra que completamente revela a Dios Padre y por lo tanto, si esta es la verdad acerca de Jesús, entonces nosotros tenemos la obligación de prestarle atención a Él más que a ninguna otra persona. Tantos profetas, tantos otros que dicen revelar la palabra de Dios, solo lo hacen desde una perspectiva terrenal. Cristo es el único que lo hace desde una perspectiva celestial. Él lo hace como aquel que ha venido del cielo, y esto es lo que le hace a Él superior a toda otra persona que dice tener una revelación, y por lo tanto tenemos que poner a prueba toda otra revelación en contra de Jesucristo mismo. Aquel que diga ser un visionario o un profeta tiene que ser puesto a prueba en contra del Señor Jesucristo y lo que Él revela. Él es la norma y no lo ponemos a la par con ninguna otra persona. Toda otra persona tiene que tratar de igualarlo a Él, de hacer como Él. Esta es la perspectiva que hay que tener. Es por eso que la última línea aquí, el último versículo 31, el 36 mejor dicho, que aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esto es lo que está en juego. Creer en el Hijo, que puede revelarlo todo, toda la verdad acerca de Dios a nosotros y que nos da una plenitud de la verdad. Que nosotros acudimos a donde Él con la fe, que es algo tan efectiva que determina se trata o no de que vayamos al cielo o no para tener vida eterna. Esta es la perspectiva que Él quiere que tengamos. Y dice así: aquel que es el Hijo testifica acerca de lo que ha visto y oído. Él nos da a nosotros lo que ha recibido del Padre. Una de las perspectivas que escuchamos es repetida a lo largo de todo este Evangelio de San Juan, es que nuestro Señor no está inventando su propia filosofía. Él no está sentado pensando cosas hermosas para que Él pueda ser un filósofo que todos los demás citan. Más bien, Él está dándonos a nosotros tan solo lo que Él escucha del Padre. Él está revelando lo que el Padre le ha dado a Él para revelar. De modo que Él y el Padre son uno, como veremos más tarde también en este Evangelio, que Cristo viene a revelar lo que el Padre le ha dicho para decir. Y es por eso que Él testifica acerca de lo que Él ha visto y oído del Padre. Si queremos la autoridad del Padre, de Dios Padre, entonces tenemos que escuchar las palabras de Cristo. Esta es la perspectiva que Él quiere que nosotros tengamos. Aquel que sí acepta su testimonio certifica que Dios es confiable. Es decir,
Creemos en Dios y suponemos que Dios es correcto y que cuando yo estoy en desacuerdo con Dios, yo voy a irme con Dios. Cuando mi perspectiva es diferente que la del Señor, entonces tengo que cambiar mi parecer. Y no estoy allí para cambiar el parecer de Dios. Esa no es la mentalidad de tantos en nuestra cultura. En nuestra sociedad, muchas personas quisieran votar acerca de lo que es correcto y no. Hay movimientos dentro de la iglesia para tener una mayor democracia. Y por democracia se sobreentiende que queremos votar por nuestros obispos, por ejemplo, pero también admiten que quieren votar en cuanto a el divorcio y el nuevo casamiento deben ser aceptados, si deben aceptarse los abortos, el control de natalidad, etcétera, para votar y entonces ver lo que dice el pueblo de Dios. I'm from Chicago. Yo soy de Chicago And I have a suspicion y tengo una sospecha acerca de los votos. I'm not here No estoy aquí the para collected, limited perspectives. la perspectiva colectiva limitada de diferentes seres humanos. That would be going back Esto sería regresar a aquellos que hablan and de lo que son de la tierra y tienen esa perspectiva terrenal. Entonces, votar acerca de compartir esa perspectiva. that is not Christianity. Esto no es la cristiandad. Christianity La cristiandad es decir que nuestro Señor Jesucristo, como Él, reveló lo que Él recibió del Padre. then I'm going to Entonces yo voy a decir sí a eso as a testimony como testimonio de que confío en Dios, that he's going to be more correct, que Él va a ser más correcto que yo, to be more correct. va a ser más correcto que los votos. He's going to be more correct. Él va a ser más correcto que el método democrático. Going to give us Él va a darnos a nosotros revelation of una revelación autoritaria de what is at stake for us. lo que está en juego. For the one whom Para aquel a quien Dios envió, Él habla y dice las palabras de Dios. not the word, No sus propias palabras ni las del hombre, sino las de Dios. does not ration Y Él no gift of the Spirit. raciona su don del Espíritu. Este es un versículo muy interesante. Él no raciona su don del Espíritu. In the Midrash Hay un on Leviticus versículo en el Mishrash Rabbah, by Rabbi en Levítico 15, por el rabino Aja, said that God dijo que Dios dio su espíritu a los profetas en medida, there'd be one prophet, de manera que habría un profeta tras el otro. so even the prophets of the Así que hasta los profetas del Antiguo Testamento han recibido el espíritu en medida. Aquí it says he does not dice que Él no da spirit from measure. su espíritu de una medida. Eso es traducido directamente del griego. He does not do that. No hace eso con Cristo. This is going to be a twofold. Esto va a ser una motivación doble. Por una parte, Does not Cristo receive no recibe of the Spirit. tan solo un pedazo del Espíritu como nosotros lo hacemos. Receives Cristo recibe la plenitud del Espíritu Santo in his sermon, recibido en su sermón Luke chapter 4. en Lucas capítulo 4, cuando él cita But Isaiah says al profeta Isaías diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, that he's come to y preach que él ha venido a predicar las buenas nuevas, a sanar a los enfermos y a liberar prisioneros. did not get Cristo no a portion of obtuvo una pequeña parte del Espíritu Santo, sino que recibió la plenitud de él. La totalidad del Espíritu Santo viene a descansar sobre él en su bautismo. and the Father speaks at that Y el Padre habla en ese momento. of meaning. El momento está tan lleno de significado This is my beloved. que el Padre dice, este es mi querido Hijo que me complace. The fullness of the Holy Y que la plenitud del Espíritu Santo fluye del Padre
al Hijo. Este es part of the theology of the Trinity. algo que forma parte de la teología de la Trinidad, que será más clara In John chapter 16, en Juan capítulo 16, where he talks about how the Spirit donde habla acerca del Espíritu, cómo se le da del Padre a Él, y por supuesto Cristo da de regreso el don al Padre, strong and so infinite el Espíritu, tan fuerte y that it's an infinite tan infinito, que es una persona infinita, que es el amor entre el Padre y el Hijo, and that he's not given that by measure, y que no está dando eso en medidas, by fullness. sino lo está dando en su plenitud. The second reason is that El segundo motivo es que no tan solo es así que Cristo tiene la plenitud del Espíritu, sino que después de su ascensión, Jesus says, y como nuestro Señor dice en Juan capítulo 16, después de la ascensión, Él ha tenido esa plenitud del Espíritu, through him, y por mediación de Él, el Padre dará el Espíritu a nosotros en medidas. us will have the same fullness. Ninguno de nosotros tendrá la misma plenitud del Espíritu que Cristo tiene. Es por eso que uno ve a San Pablo describir Corinthians chapter en 12, 1 Corintios capítulo 12 the Spirit que el Espíritu da como ministerio a diferentes individuos. Ninguno de nosotros tiene todos los dones del Espíritu, whole church, pero en su totalidad, el cuerpo de Cristo, those gifts are made manifest. esos dones se manifiestan Various individual members, por medio de los diferentes miembros, de manera que nosotros recibamos ese Espíritu en medidas, al igual que lo hacen los profetas. Sin embargo, Cristo the fullness recibe la plenitud del Espíritu, de manera que Él puede tener ese don para darnos, he bestows that upon us. y Él confiere esto sobre nosotros. We make our way Y cuando nosotros celebration of the resurrection caminamos de la to Pentecost. resurrección hacia el Pentecostés, debemos estar preguntándonos Increase that que incremente ese don del Espíritu Santo en nosotros, because he is porque Él es capaz de hacerlo. the Father loves the El Son, Padre ama al Hijo given everything. y ha dado todo a Él. That love is Ese amor es infinito it's not a nice warm feeling. y es una autoentrega, es una infinita autoentrega que el Padre da al Hijo, y por lo tanto el Espíritu Santo está entre ellos como una autoentrega infinita, y el Hijo ama al Padre y da de vuelta al Padre. And this is the great mystery. Y este es el gran misterio en que nosotros entramos como cristianos. That is exactly why Eso es exactamente el porqué when it says whoever believes in cuando the Son dice el que crea en el Hijo tiene vida eterna, obeys the Son, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios que se mantiene sobre él. Y esa es la decisión radical que tiene que tomar cada ser humano. Tendremos fe, not merely believing that it's no tan solo creer que es cierto y hacer un compromiso para con la persona de Cristo, so that we can de modo que nosotros podamos entrar en este gran misterio de la Trinidad, y entramos en la vida de la Trinidad, donde somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entramos en esta vida de la Trinidad, que venimos a recibir a Cristo en la Eucaristía, que se ha hecho presente, como vemos en el Padre, y el don del Espíritu Santo, que se llama hacia nosotros, hacia abajo, en el pan y el vino, antes de las palabras de la institución. Entramos en este misterio de la Trinidad a lo largo y ancho de toda nuestra vida cristiana, y para entrar en ella por la fe exactly what it means. es exactamente lo que significa tener vida eterna. This is the great choice that we have. Esta es la gran decisión que tenemos que tomar, pero tomemos esa decisión of our world, y llamemos al resto de nuestro mundo, de manera que la ira de Dios no esté sobre el mundo, rather the life of God, sino más bien la vida de Dios pueda llegar a todos nosotros, y que todos disfrutemos de la vida eterna, cumpliendo la gloria que Dios tiene guardada para cada uno de nosotros, y en esa forma vivamos aquello por lo que vino al mundo, Cristo.